Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir abandonan repentinamente sus vacaciones en Maldivas tras un encuentro inesperado con la exnovia de Can en el mismo hotel. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Hubo una discusión? Te contamos todos los detalles. La pareja más comentada de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir, había elegido las paradisíacas Islas Maldivas para disfrutar de unos días de descanso y romanticismo lejos del bullicio de Estambul. Las imágenes de ambos compartiendo cenas frente al mar, paseos al atardecer y sonrisas cómplices inundaron las redes sociales y rápidamente se convirtieron en tendencia. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada soñada terminó en un escándalo inesperado. Todo comenzó cuando una fuente cercana al personal del exclusivo resort donde se hospedaban reveló que Can Yaman fue visto en el vestíbulo del hotel con una expresión de sorpresa y tensión. ¿La razón? Su exnovia, la modelo italiana Diletta Leotta, había llegado al mismo complejo turístico sin previo aviso. Según testigos, Diletta se encontraba en compañía de unas amigas y no parecía saber que Can y Demet estaban alojados en el mismo lugar. Lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Demet Özdemir, visiblemente alterada, fue vista saliendo de la piscina del hotel con su teléfono móvil en la mano. En ese momento, según otra fuente presente en el lugar, se dirigió rápidamente hacia Can, quien intentó calmarla sin éxito. Los testigos aseguran haber escuchado frases como, «Esto es una coincidencia o me estás tomando el pelo, Can, y no puedo creer que ella esté aquí justo ahora». Can, por su parte, intentó explicarse, «Te juro que no sabía que Diletta estaría aquí. No tengo contacto con ella desde hace meses». Pero las palabras del actor no parecieron ser suficientes para calmar a Demet, quien respondió, «Siempre hay una historia, siempre hay una excusa. Estoy harta de esto». La tensión fue creciendo y la discusión continuó en la habitación de la pareja. El personal del hotel confirmó que se solicitó privacidad absoluta y que los huéspedes vecinos escucharon voces elevadas durante más de una hora. Posteriormente, ambos fueron vistos saliendo del hotel con maletas en mano, evitando cualquier contacto visual entre ellos y sin ofrecer declaraciones a los medios locales que ya se habían enterado del incidente. Lo más sorprendente es que Demet Özdemir dejó de seguir a Can en redes sociales esa misma noche y eliminó varias fotos recientes donde aparecían juntos en Maldivas. Esta acción encendió las alarmas entre los seguidores de la pareja, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Mientras tanto, Diletta Leotta, al enterarse del revuelo que su presencia había causado, publicó en su cuenta de Instagram una historia con una frase en italiano que decía, «La vida está llena de coincidencias inesperadas». Aunque no mencionó a Can ni a Demet directamente, muchos interpretaron el mensaje como una clara alusión a lo ocurrido. La publicación de Diletta no hizo más que avivar la polémica. Las redes sociales se llenaron de mensajes divididos, algunos seguidores defendían a Demet y su reacción, mientras otros aseguraban que todo fue una coincidencia desafortunada y que Can no tenía la culpa. Incluso algunos usuarios comenzaron a teorizar que todo había sido orquestado por los medios o por el propio resort para obtener publicidad. Pese al silencio de los protagonistas, los rumores no cesaron. En los días siguientes, varios programas de televisión turcos comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja. Algunos panelistas aseguraban que esta no era la primera vez que Demet se sentía insegura por el pasado amoroso de Can. Mientras otros mencionaban que la actriz ya venía atravesando momentos de estrés debido a sus compromisos laborales y que este episodio fue simplemente la gota que rebalsó el vaso. Un paparazzi que siguió a la pareja hasta el aeropuerto internacional de Malé relató que ambos esperaron sus vuelos en salas separadas y que no intercambiaron palabra alguna. Can voló directamente a Roma, donde tenía compromisos relacionados con una marca italiana de moda, mientras que Demet regresó a Estambul, acompañada por su asistente personal. Las señales de distanciamiento se hicieron aún más evidentes cuando, al llegar a Turquía, Demet fue fotografiada sin su anillo habitual y visiblemente seria. La actriz evitó a los medios en el aeropuerto y no respondió a ninguna pregunta. Horas más tarde, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que decía, «A veces el silencio es más fuerte que 1000 palabras». Por su parte, Can reapareció en Roma en un evento de moda, donde posó sonriente ante las cámaras, pero no hizo comentarios sobre lo sucedido en Maldivas.
Sin embargo, su equipo de representación envió un comunicado breve a la prensa italiana en el que aseguraban que el actor estaba concentrado en sus nuevos proyectos profesionales y pedían respeto por su vida privada. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, contactó con personas del entorno de ambos actores. Un amigo cercano a Demet, que pidió mantenerse en el anonimato, confesó que la actriz se sintió humillada por la coincidencia y que no fue la presencia de Diletta lo que más le dolió, sino la sensación de que Can no fue completamente honesto con ella. Días después, nuevos datos comenzaron a surgir. Una periodista del Corazón aseguró que Diletta y Can habían tenido contacto esporádico por mensajes meses atrás, algo que el actor habría ocultado a Demet para evitar conflictos. Este dato fue suficiente para que los seguidores de la pareja dieran por confirmada la ruptura. Mientras tanto, las marcas que colaboraban con ambos actores comenzaron a modificar sus campañas. Un anuncio conjunto de una línea de perfumes fue retirado temporalmente y algunos fans notaron que Demet ya no mencionaba a Can en entrevistas recientes. Sin embargo, no todo era drama. Algunos seguidores mantenían la esperanza de una reconciliación. En foros y redes sociales comenzaron a circular mensajes con el hashtag #VolvetCanIDemet, acompañado de videos recopilatorios de sus momentos más felices juntos. Pero el golpe definitivo llegó una semana después del incidente. Demet Özdemir publicó una foto en blanco y negro en su perfil de Instagram, acompañada por el texto, "El amor no siempre basta". En cuestión de minutos, la imagen superó el 1.000.000 de likes y recibió miles de comentarios de apoyo. Can, por su parte, no tardó en responder. Aunque no lo hizo directamente, su siguiente publicación fue una fotografía en un acantilado con la leyenda, "El viento se lleva lo que no está hecho para quedarse". Así, sin necesidad de confirmaciones explícitas, todo parecía indicar que el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir había llegado a su fin. Pero como en toda historia de celebridades, las sorpresas nunca faltan. Algunos medios italianos reportaron haber visto a Can Yaman cenando con Diletta Leotta días después del escándalo. Las imágenes no eran concluyentes, pero alimentaron una nueva ola de especulaciones. ¿Podría haber una reconciliación entre Can y su exnovia italiana, o simplemente eran viejos amigos cerrando capítulos pendientes? Mientras tanto, Demet se sumergió en el trabajo. Fue vista en los estudios de una nueva producción televisiva y compartió fotos desde el set con mensajes inspiradores. "La mejor forma de sanar es seguir creando", escribió en uno de sus posts. Con el paso de las semanas, los medios empezaron a enfocar su atención en otras celebridades, y el torbellino mediático en torno a Can y Demet fue perdiendo fuerza. Sin embargo, sus fans más fieles siguen atentos a cada publicación, cada gesto, cada canción que podrían interpretar como una indirecta. Porque en el mundo del espectáculo, nada está dicho hasta que se dice dos veces. Déjame tus comentarios aquí abajo, quiero saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.